Mi amable y gentil suegro, tras una larga enfermedad, falleció. Al funeral de mi suegro, que tenía muchos amigos, asistieron no solo familiares, sino también muchos de su trabajo, por lo que fue una gran ceremonia. Yo también espero que me despidan así, rodeado de familiares y muchos conocidos. Elegiré música de fondo, así que cuenten con ustedes para ello. Mi marido, como principal doliente, me lo contó con su habitual estilo, como si fuera lo más natural del mundo. Para mí, fue un caso de ¿quién eres tú para decir eso? Pregúntaselo a tu verdadera familia. Al fin y al cabo, solo somos una familia para aparentar, ¿no? No te debo tanto. Declaré que conocía todos los secretos de mi marido y mostré algunas pruebas. Entonces mi marido se puso pálido y se asustó. Todo lo que dejó papá lo heredaré yo, su hijo. La verdad se hizo ampliamente conocida y, con estas palabras pronunciadas con pánico, mi marido estaba a punto de enfrentarse a un infierno aún mayor. Empecé a vivir con mis suegros poco después de casarme. Dudaba si mudarme con mis suegros antes del matrimonio, pero no sería cierto decir que no lo consideré. Sin embargo, mis suegros fueron muy amables y mi marido me aseguró que siempre estaría de mi lado pasara lo que pasara. Animada por la amabilidad de mis suegros y las firmes palabras de mi marido, decidí irme a vivir con ellos después del matrimonio. Seguí trabajando durante un tiempo, pero decidí dejarlo justo antes de cumplir los 30 para convertirme en ama de casa a tiempo completo. La decisión de renunciar estuvo motivada por mi deseo de tener hijos y el paulatino deterioro de la fuerza física de mi suegro. Mi suegro, que decía que era demasiado pronto para jubilarse, siguió trabajando, pero empezó a pasar más tiempo en casa en sus días libres, saliendo menos que antes. Mi suegra insistió a mi suegro en que fuera al hospital, pero él insistía en que se trataba de la disminución natural de energía propia de la edad y se negaba a ir al médico. Finalmente, se hizo evidente que estaba embarazada. Mi suegro, que esperaba con ilusión el nacimiento de un nieto, pareció recuperar algo de energía cuando se enteró de mi embarazo. Cuando nuestro hijo nació sano y salvo, mi suegro, con él en brazos y entrecerrando los ojos felizmente, parecía muy contento. El vínculo de nuestra familia se fortaleció y sentimos profundamente nuestra felicidad. Aproximadamente un año después del nacimiento de mi hijo, trasladaron a mi marido a otro departamento del trabajo. Sus responsabilidades laborales parecían haber cambiado, lo que le obligaba a hacer más horas extraordinarias. Empezó a llegar a casa en el último tren de la mitad de la semana. Yo dudaba de que tuviera sentido hacer horas extras en esas circunstancias. Mi suegro y yo estábamos preocupados. Mientras tanto, mi marido empezó a pasar la noche fuera, alegando que era por viajes de negocios. Volvía tarde a casa los días laborables, incluso a principios de semana. Poco a poco, empezó a salir solo con más frecuencia los fines de semana y los días festivos, buscando diversas excusas. Yo toleraba sus compromisos laborales entre semana cuando trabajaba. A veces tenía que hacer horas extras para terminar mi trabajo. Comprendo que esto ocurre cuando se tiene un trabajo, pero me preguntaba qué tipo de trabajo le exigía estar tan ocupado como para tener que renunciar a sus fines de semana. Estaba muy preocupada por la salud de mi marido, al que parecía molestarle que me entrometiera cada vez que mencionaba compromisos laborales o sociales. Las razones de mi marido para salir eran cada vez más vagas. Oye, ¿quién llama a un padre de familia para salir en su día libre? Si es alguien del trabajo, debes saber que tienes un hijo pequeño, ¿no? Habíamos recibido regalos para el bebé de los compañeros y superiores de mi marido, sabiendo que incluso su jefe directo nos había hecho un regalo. No podía creer que fueran tan duros con él en un entorno así. Tenía muchas ganas de denunciar a su empresa o a su jefe, que hacían todo lo contrario. No interfieras en mi trabajo. Yo tampoco quiero interferir en tu trabajo, pero ¿no puedes actuar un poco más como un padre? Estoy ganando dinero como padre, ¿no? ¿Qué más quieres de mí? Y así acababan siempre nuestras discusiones. Mi suegra también intentó poner fin a las frecuentes salidas de mi marido, advirtiéndole de que se convertiría en un extraño más que en un padre para nuestro hijo. Pero fue en vano. En primer lugar, eres una esposa terrible, por eso nunca encuentro tranquilidad. Empezó a dictarme cómo debe ser una esposa. Esperar a su marido, no comer antes que él. Cuando nuestro hijo crezca un poco más,
podré adaptar mis horarios a los suyos, quedándome hasta tarde o comiendo juntos. Pero ahora mismo, con un niño pequeño, nuestras vidas giran inevitablemente en torno a las necesidades del niño. Mi suegra se opuso enérgicamente. Básicamente, te falta encanto femenino. Antes de ser madre, fuiste mi esposa. Las mujeres que abandonan su feminidad después del matrimonio son como tú. Tengo la mala suerte de tener una esposa así. ¿Cómo puede una esperar estar bien vestida mientras se ocupa de las tareas domésticas y el cuidado de los niños? Si quieres que esté guapa, ayúdame con el cuidado de los niños. Si tuviera tiempo para maquillarme, preferiría tumbarme un rato. Y no puedo ir tranquilamente a comprar ropa nueva cuando tengo que llevar al niño conmigo. Sin la colaboración de mi marido, es imposible mantener el papel de esposa. Su actitud poco colaboradora y exigente me llevó a sospechar de su infidelidad. Había varias razones para mi sospecha. Puede parecer que estoy demasiado influenciada por los dramas o las historias de esposas engañadas, pero los frecuentes viajes de negocios, el trabajo de fin de semana y las llamadas para salir eran sospechosos. El tiempo extremadamente limitado que pasaba en casa y las frecuentes salidas con el pretexto del trabajo, saliendo después de mencionar los nombres de superiores o subordinados alegando que le llamaban para salir. No había rastros de un uso excesivo de la tarjeta de crédito, pero sí indicios de perfumes y cosméticos femeninos, y su actitud de no interrogarle, ya que se ocupa del hogar, era preocupante. Parecía que alguien le había aconsejado que, mientras mantuviera la economía, no le pillarían. Por aquel entonces, la enfermedad que le habían diagnosticado a mi suegro empeoró. Tras la persuasión de mi suegra, finalmente accedió a someterse a pruebas en el hospital. Pero su enfermedad era incurable y requería tratamiento de por vida. Ya se había jubilado y llevaba una vida restringida mientras tomaba medicación para ralentizar la progresión de su enfermedad. Mi suegro ya se había jubilado de su trabajo y eran los ingresos de mi marido los que sostenían la economía de nuestra familia. Quizá por eso la actitud de mi marido se hizo más fuerte y las cosas se pusieron más tensas. Incluso con 2 mujeres en casa, había límites para mantener a mi suegro. Decidió ser hospitalizado para evitar cualquier empeoramiento repentino, teniendo en cuenta la tensión que sufríamos mi suegra y yo. Visitar el hospital fue todo un reto. No había ningún hospital cercano especializado en el estado de mi suegro, así que tuvimos que viajar unos 30 minutos en coche a un hospital más grande. Ni mi suegra ni yo sabíamos conducir, así que teníamos que recurrir al taxi o al transporte público. Hubo momentos en los que deseé que mi marido me ayudara con el transporte, porque habría facilitado mucho las cosas. Visitar el hospital y cargar con cosas no es necesario. Es una exageración para una simple revisión hospitalaria. Mi marido descartó la hospitalización de mi suegro como una simple revisión y nunca lo visitó, ni siquiera cuando le pedí que nos llevara en coche hasta las cercanías. No quiso ayudarnos, alegando que mi suegra y yo estábamos exagerando. Pasó el tiempo y mi suegro, cada vez más débil, falleció a pesar de nuestros desesperados cuidados. Unos días antes de que mi suegro falleciera, mi marido estaba fuera de la ciudad en lo que dijo que era un largo viaje de negocios. El médico ya le había dicho que tendría que esperar 2 días como máximo. ¿Por qué tu empresa te hace trabajar incluso en esas fechas? Le grité, cosa rara en mí, pero él se limitó a replicar. ¿A quién te crees que estás gritando? Y se marchó. Mi suegra estaba de espaldas cuidando de mi suegro, así que tuvimos que alojarnos en un hotel cercano para estar cerca del hospital. No tuvimos tiempo de sumirnos en el dolor por el fallecimiento de mi suegro, ya que estábamos ocupados organizando el funeral. Mi suegro era una persona de gran carácter. A pesar de haberse jubilado, muchos de sus antiguos colegas y subordinados asistieron al funeral. Muchos incluso se ofrecieron a ayudar, lo que fue un gran alivio para mi suegra y para mí. Ningún familiar habló mal de mi suegro, sino que compartieron con él recuerdos llenos de lágrimas. El funeral de mi suegro fue una despedida pacífica. Fue un funeral muy emotivo. Sin embargo, el comportamiento de mi marido como principal doliente durante la comida posterior al funeral arruinó la serenidad posterior. Traed más bebidas. La comida en esta mesa casi se ha acabado. Tú eres la esposa, así que actúa con más hospitalidad. Habíamos confiado todo al servicio de catering, previendo una gran concurrencia. Si se lo dices al personal,
pueden añadir bebidas y comida, pero mi marido no se lo decía directamente al personal, sino que me lo pedía a mí primero. Además, me insultaba delante de parientes lejanos y de los contactos comerciales de mi suegro, que no podían visitarle durante su enfermedad. Decía cosas como, lo siento por la inútil de mi mujer, ella también es así en casa, y dejó el cuidado de mi padre a mi madre y al hospital, limitándose a holgazanear en casa. La peor esposa. Me irrité y pensé, así eres tú. Pero no quería rebajarme a su nivel y que me vieran igual que a él. Contuve mi ira y le dije, te pido disculpas por cualquier defecto. Por favor, hazme saber si hay algo que pueda hacer. Pero fue cuando mi suegra sugirió que era hora de dar por terminada la reunión. Casi todos se quedaron hasta el final para llorar a mi suegro. Al ver esto, mi marido murmuró, yo también quiero que mi familia me despida así. Puede que no fuera consciente de que lo había dicho en voz alta, pero yo lo oí claramente y pensé, ¿qué cara tienes para decir eso? Había llegado al límite de mi paciencia. Deberías pedirle a tu otra familia que cumpla ese deseo ya que yo no puedo. Como mi marido parecía confuso, aclaré, lo de querer un funeral como el de tu padre, que te despida la familia. Al darse cuenta de que había expresado sus pensamientos en voz alta, empezó a excusarse de manera atropellada. Soy un buen marido, ¿verdad? No tenemos problemas económicos y nuestro futuro está asegurado. ¿Qué hay de malo en hablar de mi funeral ideal? Sin embargo, los demás miembros de la familia preguntaron, ¿qué otra familia? Mirando a un lado y a otro entre mi marido y yo en este punto, mi marido finalmente se dio cuenta de que estaba en una situación terrible. Los ojos de mi marido se hincharon como gotas de sudor en su frente. ¿Otra familia? No, yo también quiero saberlo. A lo mejor mi padre tenía un hijo secreto. Ante la actitud de mi marido que parecía apartarle de la verdad, saqué uno de los documentos que me había dado mi suegro y se lo entregué. Cuando mi marido lo vio, su rostro palideció. Fue como ver cómo se le iba la sangre de la cara. Resultó que yo no era la única que sospechaba de la infidelidad de mi marido. Yo solo sospechaba, pero no hacía nada. Es más correcto decir que quería pero no podía. Como ama de casa, disponía de poco dinero y me resultaba imposible llevar a mi hijo a una agencia de crédito y seguir a mi marido. Sin embargo, mi suegro pagó la investigación con sus propios ahorros. Y esto fue antes de darme cuenta de que mi marido me engañaba. Mi suegro me había pedido que viniera sola al final de la investigación, pues quería entregársela mientras aún estuviera consciente. Los documentos que me entregó en ese momento eran muchas pruebas de la aventura de mi marido. Falleció a la semana de entregarlos. Mi suegro también me había presentado a un abogado, amigo suyo, por si tenía problemas. Ya lo había hablado con mi suegra el día que recibí de mi suegro los documentos de la infidelidad. La respuesta que se nos ocurrió fue dejar libre a mi marido una vez terminados todos los asuntos relacionados con el funeral de mi suegro. Pensamos que no podíamos tomar una decisión normal hasta que hubiera una pausa, que se trataba de un asunto entre nosotros y nuestros padres, y que no era correcto involucrar a nuestros familiares. Pero al ver que mi marido seguía implacablemente su propio camino sin tenernos en cuenta, me di cuenta de que ya no era necesario ser considerada mientras los parientes estuvieran cerca. Decidí denunciar sin tapujos la infidelidad de mi marido. No creas que puedes salirte con la tuya con una simple aventura. Esparcí no solo el periódico con las pruebas de su infidelidad, sino también fotos de ellos mostrándose cariñosos y entrando juntos en un motel de vacaciones. Hay un niño entre tú y tu amante, ¿verdad? ¿Cuándo sale de cuentas? Resultó ser más o menos cuando mi suegro decidió ser hospitalizado. Mientras mi suegra y yo cuidábamos de mi suegro, mi marido estaba ocupado dejando embarazada a su amante. Mi suegra estaba tan furiosa que se le reventaban las venas. Me preocupaba que le subiera tanto la tensión que se desplomara. Mientras algunos parientes intentaban calmarla, otros condenaban a mi marido como una desgracia para la familia. Ni una sola persona se puso de parte de mi marido, que intentaba inventar excusas para salir airoso de la situación. Solo era un poco de diversión con una señora de un bar. Esa excusa podría haber valido para viajes y estancias en hoteles, aunque fueran semanales. Sin embargo, es una excusa muy amarga. Algunos familiares que conocían el negocio de los bares señalaron que dejar embarazada a una mujer va más allá de las interacciones laborales,
dejando a mi marido sin habla. Aunque fuera en el contexto de un bar, como hombre casado, es una cuestión de cortesía rechazar la compañía íntima. Discutieron duramente. Mi marido podría haber pensado que los familiares varones empatizarían con él, pero ninguno de ellos compartía su opinión, mostrando en cambio repugnancia. Finalmente, mi marido se mostró desafiante. Pensaba mantenerlo oculto hasta que recibiera la herencia de mi padre, pero como ha salido a la luz, ya no hay necesidad de ocultarlo. Planeaba divorciarse de mí una vez liquidada la herencia y volver a casarse con su amante. Empezará una nueva vida con una nueva familia. Todo esto es culpa tuya, esposa inútil. Papá probablemente te favoreció porque lo sedujiste entre bastidores en comparación con mamá. Cualquier mujer como tú parecería mejor. Al oír esto, mi suegra exclamó: ¿Cómo te atreves a decir esas cosas? No sirves para nada. Y rompió a llorar. Mi suegro siempre había sido amable y considerado conmigo porque yo perdí a mi padre muy joven. Una vez le confesé que no sabía lo que era ser padre. En aquel momento, mi suegra también estaba presente y estuvimos hablando de cómo podía considerar a mi suegro mi padre biológico. Yo quería a mis suegros como a mis verdaderos padres, a veces incluso con cariño. Siempre habían querido tener una hija, así que me trataban no solo como a una nuera, sino como a su propia hija. Eso era todo. ¿Cómo se atrevía a equiparar el afecto de mis suegros con algo romántico? Sentí náuseas ante el pensamiento corrupto de mi marido, que relacionaba instantáneamente cualquier interacción con el sexo opuesto con el romanticismo. En medio de este caos, intervino un hombre. Era el abogado que me había presentado mi suegro. El abogado informó a mi marido: «No vas a recibir ninguna herencia». Si el marido no hubiera sacado el tema de la herencia, el abogado podría haber dejado pasar el asunto. Sin embargo, cuando el marido dijo que se divorciaría de ella si recibía su herencia, la abogada consideró que debía decirle la verdad lo antes posible. Justo antes de fallecer, mi suegro hizo modificar su testamento en el hospital, llamando a la abogada a su cabecera. Mi suegro no quería dar ni siquiera el resto a mi marido y preguntaba cómo podía dárnoslo a mí y a mi suegra. Mi marido es un hijo, por lo que afirma que tiene derecho a recibir el dinero y, en el peor de los casos, está convencido de que debería poder quedarse con el resto de la propiedad. Mi suegro parecía haber previsto este giro de los acontecimientos y se había asegurado de que su herencia estuviera bien organizada para que mi marido solo recibiera una pequeña parte del caudal relicto, aunque presentara una demanda por vulneración de su derecho a la herencia. La parte obligatoria es minúscula y, una vez deducidos los gastos legales, podría ser incluso negativa. No estaba segura del coste de los honorarios legales, pero conociendo a mi suegro, debía de haberlo arreglado para que mi marido no recibiera casi nada. Mi marido había estado gastando a manos llenas con su amante, creyendo que recibiría una importante herencia, sobre todo después de enterarse de que tenía que dejar su trabajo por enfermedad. Creía que recibiría su herencia, más de lo que había gastado. Además, su marido trabajaba para una buena empresa, por lo que su sueldo era razonable. Sin embargo, una vez le señalé que el dinero que le daba para gastos de manutención era muy poco teniendo en cuenta sus ingresos. En aquel momento, él ponía excusas, como que su sueldo había bajado debido a la recesión o que ya no recibía primas, pero parecía que se gastaba todo el dinero con su pareja infiel. Mi suegro era ejecutivo de una gran empresa. Se jubiló antes de la edad de jubilación, y he oído que la empresa le volvió a contratar en condiciones bastante buenas debido a su personalidad. Cuando mi marido y yo éramos novios, recuerdo que me dijo que nunca había tenido problemas con el dinero. Tal vez por eso pensó que recibiría una gran cantidad, tal vez incluso $2 millones, como herencia. Mi marido se desplomó y se sentó en el suelo. Mi suegra, llorando y furiosa, se lamentaba: ¿cómo ha podido acabar así nuestro hijo? Culpándose a sí misma también, pienso que de niño los padres tienen mucha influencia, pero una vez que sales al mundo, depende de ti. Quizá mi marido se dejó influir por la gente con la que salía. La arrogancia de mi marido empeoró cuando empezó a salir con la persona a la que engañaba. Aunque su amante fuera la causa principal, como adulto, mi marido era responsable de haberse desviado del camino correcto. Christian, todavía incrédulo, seguía preguntando: ¿cómo ha podido pasar esto? Y seguía gritando:
Mi suegra y los familiares le miraron con frialdad y le echaron colectivamente de casa. Yo soy el jefe de los dolientes, muestra un poco de respeto. La ceremonia puede hacerse aunque no haya dolientes, porque es obligatoria y los miembros no tienen nada que ver, dije fríamente, riéndome de su reclamación y haciendo caso omiso de su presencia. Unas semanas más tarde, mi marido volvió casualmente a casa de nuestros suegros. Le presenté los papeles del divorcio. Insistió en que debía ser él quien iniciara el divorcio, pero le expliqué que, si lo hacía, yo podría alargarlo y dificultarlo. Pensé que bastaría una resistencia o un contraataque para paralizarlo durante mucho tiempo, pero eso no es lo mejor ahora que tiene un hijo. Tengo que cambiar rápidamente el entorno actual por el bien de mi hijo. Mi marido parecía poco convencido de que yo tomara la iniciativa, pero él mismo quiere divorciarse cuanto antes, así que está de acuerdo con mi opinión a regañadientes. Pero eso no significa que quiera ver más a mi marido. Mi suegra y yo le dijimos, buena suerte con tu nueva familia, y luego le echamos de casa de mis suegros. Yo ya había tirado las pertenencias de mi marido en un rincón del patio. Les dije que les enviaría el resto a su nueva dirección y saqué por completo a mi marido de la casa. Más tarde, mi marido regresó, esta vez con su amante. Ambos parecían extrañamente triunfantes, a pesar de su estado derrotado. Su amante, dirigiéndose a mí con arrogancia, me dijo, «Debes de estar amargada por haber perdido a tu marido. Es el resultado de descuidarte como mujer». Se rió con altanería y continuó, «He oído que toda la herencia es para mi marido y que el divorcio es limpio. Por lo visto, mi marido no le había informado de que no había herencia». Frotándose la barriga de embarazada, se jactaba de que su hijo tendría una vida mejor que la de mi hijo, que se quedaría sin nada. Entonces, llegó a mi teléfono un mensaje de mi marido. Le pedí tranquilamente a su amante que esperara mientras lo comprobaba. Mi marido solicitaba una pensión alimenticia para el niño por nacer, alegando que sería injusto crear una disparidad entre sus hijos. A pesar de que el niño era nieto de mi suegra, me pregunté cómo podía querer a un niño nacido de una aventura en un momento tan difícil. Ignorando su petición por el momento, decidí revelar algo a su amante que aún no le había dicho a mi marido. Le dije tranquilamente su nombre, lugar de trabajo y antecedentes familiares. Ella no tenía ni idea de que yo sabía esto. La puso frenética. Se acercó a mí, levantando la mano furiosa. ¿Vas a pegarme? Te denunciaré por agresión. Todo aquí está siendo grabado por la cámara de vigilancia que apunta a la cámara instalada en la esquina de la habitación. Su amante retiró tímidamente la mano levantada. Antes de que falleciera, mi suegro me dijo que guardara siempre pruebas sólidas por si alguna vez tenía disputas con mi marido tras su muerte. Por eso, después del funeral, instalé cámaras de vigilancia en la casa con la ayuda de familiares. Le dije a mi marido que el hecho de que su amante fuera su subordinada directa constaba claramente en los documentos que me había confiado mi suegro. Le dije que informaría a la empresa de que mi marido tenía una aventura con una subordinada. Llegados a este punto, no importaba quién le sedujera primero. Ambos consintieron la aventura, así que tenían la misma culpa. Mi marido, con el rostro pálido, me suplicó que no denunciara a la empresa, agarrándose a mis pies. Yo exclamé groseramente y me deshice de su agarre, dándome cuenta de que tendrían problemas si las imágenes de vigilancia se utilizaban en su contra. Mi marido y su amante se marcharon sin oponer más resistencia. Más tarde, contraté a un abogado que conocí a través de mi suegro y le reclamé a mi marido la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. Justo cuando pensaba que llegarían las notificaciones legales, recibí una llamada enfurecida de la amante. Había conseguido mi número a través del smartphone de mi marido. Pensó erróneamente que podría salirse con las suyas y guardaba silencio, y estaba furiosa por la reclamación de indemnización. «Has dicho otra cosa. ¿Por qué la pensión alimenticia? Debería haberte pegado entonces», despotricó. Nunca dije que la perdonaría. Solo mencioné que si me pegaba, tendría pruebas para demandarla por agresión. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Por un momento pensé que podría estar tramando algo, pero, sorprendentemente, sus siguientes palabras fueron una disculpa. Empezó diciendo que mi abogado le había informado de que mi suegra y yo recibiríamos la herencia y que no quedaba nada para mi marido. Se disculpó por su comportamiento en el pasado
y me preguntó si podíamos compartir la herencia con mi marido. Me propuso liquidar la pensión alimenticia y otras reclamaciones con la herencia. Yo argumenté que una disculpa no lo borraría todo y que esos asuntos debían resolverse de forma concluyente con consecuencias tangibles. En otras palabras, rechacé la petición de la amante. No acepté ningún trato. Esto provocó una gran discusión entre mi marido y la amante, que se echaban la culpa mutuamente tras haber escuchado nuestra conversación. Parecían perfectamente compenetrados, ambos completamente engañados sobre el mundo real. Quería evitar ver u oír a mi marido todo lo posible. Le dije agresivamente que tendría más problemas si íbamos a juicio. Le mencioné que su jefe directo odia la deshonestidad. Al oír esto, mi marido aceptó mis condiciones de divorcio, pensión alimenticia y manutención de los hijos, temiendo la reacción de su jefe. Su jefe parecía ser una amenaza importante para él. Sin embargo, la amante dijo obstinadamente: «Adelante, díselo a mi jefe, no me importa». Así que lo hice, tal como ella deseaba. La cosa salió mal para mi ex marido, pero no pude evitarlo, ya que no pudo evitar tener una aventura. Más tarde me enteré de que la jefa de mi ex marido era una mujer que se había divorciado debido a la infidelidad de su marido. Al parecer, su ex marido había tenido una aventura con una subordinada más joven, igual que mi ex marido. Tras escuchar mi informe, prometió imponerles el mayor castigo posible. Ambos acabaron siendo trasladados a diferentes lugares. Mi ex marido aceptó el traslado a regañadientes, pero allí también se conoció su aventura con la subordinada y al final tuvo que dimitir. La amante protestó por el traslado, diciendo que era injusto, pero sus súplicas fueron ignoradas. Ella dimitió, quejándose: «No puedo trabajar allí mientras tenga que criar a un hijo». Ahora en paro, mi ex marido no podía cubrir la manutención de los niños y la pensión alimenticia con sus ahorros y acabó pidiendo dinero prestado. Solo pudo conseguir préstamos de prestamistas dudosos y ahora está atrapado en el pago de la deuda. Mis ex suegros cambiaron todas las cerraduras, haciéndole imposible volver a su casa. Sin ningún sitio a donde ir, mi ex marido se mudó al apartamento de la amante, pero su desempleo continuó, lo que provocó su desahucio por impago del alquiler. Tuvo que recurrir a los padres de la amante, pero las cosas no salieron como esperaba. La amante, que llevaba a su bebé, fue aceptada a regañadientes por sus padres. Dijeron que el bebé no tenía la culpa y le permitieron vivir en su casa, pero no le proporcionaron ninguna ayuda para el cuidado del niño ni para nada más. Creo que esta fue la consecuencia de la destrucción de mi familia. Sin embargo, los padres de la amante echaron a mi ex marido por haber arruinado a su hija. Fue desechado como basura por ellos. Mi ex marido, ahora rechazado no solo por mí y mi suegra, sino por toda la familia, no podía volver a casa de mis ex suegros ni contar con parientes. Rechazado por mis ex suegros y por toda la familia, ni siquiera podía recurrir a parientes. Su sueño de una vida feliz con una mujer más joven era solo una fantasía. En realidad, fue abandonado por ambas familias, perdió su trabajo y no tenía a dónde ir. Nos enteramos de que el ex marido vive ahora en un apartamento cochambroso y destartalado, sin cuarto de baño, y recorta gastos para pagar la deuda que generó con la pensión alimenticia y la manutención mensual de sus hijos. No ha podido encontrar un trabajo fijo y se dice que trabaja a tiempo parcial por el día. Le cuesta encontrar un trabajo fijo y vive al día de trabajos esporádicos. A pesar de todo, la amante no le ha abandonado y está trabajando duro, incluso arriesgando su propio bienestar para mantener a un niño pequeño y a un hombre inútil. El hombre del que me divorcié y que rechazó a nuestro hijo eligió a una mujer que tiene que trabajar de esa manera. Estaba furiosa por haber sido engañada, pero ahora estoy agradecida de que me quitara esa basura de encima. Gracias a mi suegro, pude acorralar a fondo a mi superficial ex marido. Decidir abandonar a tu hijo es una decisión difícil para cualquier padre. Ahora que yo también soy padre, haría cualquier cosa por mi hijo. Si estuviera en el lugar de mi suegro, dudo que pudiera repudiar a mi hijo como él hizo. Lo único que puedo hacer es educarlo adecuadamente para evitar una situación así. Actualmente, vivo modestamente con mi suegra y mi hijo en la casa que nos dejó mi suegro. Aún soy una madre novata, pero espero crecer junto a mi hijo.